Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy estoy desde la ciudad de Madrid. Él es Javi Jiménez. Bueno, Javier también sos. Sí, como prefieras. Javi Jiménez de Animal Studio. ¿Por qué animal? Pues no lo sé muy bien, pero luego he ido, o sea, es de estos nombres casi como que aparecen encima de la mesa hace muchos años cuando eres más joven y, y bueno, y ahí se quedan. Y luego acabas como encontrando el porqué de las cosas, ¿no? O al menos acabas como intentando justificarlo. Y a nosotros nos parece que tiene bastante que ver con lo que hacemos en un sentido casi literal, ¿no? De la palabra, ¿no? Como somos un poco salvajes, nos gusta posicionarnos de una forma arriesgada, como intentando encontrar ese equilibrio entre lo domesticado y lo salvaje. Y bueno, creo que al final nuestro nombre pues habla bastante de cómo hacemos las cosas. Bien. Bueno, en realidad a mí me sedujo mucho el nombre, te lo tengo que decir. Cuando vi animal dije, no sé lo que harás, pero ya al menos tengo que decir hola. Está guay, sí. A ver si muerden, ¿no? Claro. Bueno, por lo que fuimos bien, por lo que fui viendo en tu Instagram, en realidad podría decir que eres o escenógrafo, diseñador industrial, o artista visual, arquitecto, ¿no? Hay como muchas palabras. ¿Sentí lo mismo? ¿Y qué estudiaste de todo eso? Sí, yo soy arquitecto de formación, estudié en Alicante y Alicante es una escuela pequeñita en comparación con escuelas como la de Madrid y Barcelona. Y cuando yo estudié en Alicante, de hecho, era una escuela que acababa prácticamente de empezar. Y yo aprendí en Alicante muchas cosas, pero una de las más importantes es que para hacer arquitectura no hace falta construir edificios, ¿no? Y que hay muchas posiciones desde las que operar en el mundo contemporáneo como arquitecto y que, bueno, pues es una profesión tan bonita que permite esta mirada un poco polifacética, ¿no? Nosotros nos gusta pensar que trabajamos en el interior de la arquitectura desde muy diversos programas, pero siempre como con un posicionamiento muy arquitectónico y con herramientas de arquitecto, ¿no? Así que la palabra más acorde sería diseño de interiores también. ¿La Sí, usarías? sí, sí. Sí, sí. La palabra decorador también, que está como muy denostada, pero que nosotros la reivindicamos mucho, como casi como los que hacen decorados para la vida cotidiana, ¿sabes? Después, bueno, vamos a ir viendo, pero siempre hay como mucho color, mucho color. ¿Esa es una provocación, es una idea? ¿Hay una intención tuya de expresarte por medio del color? Para mí son colores como muy fuertes, ¿no? Como muy saturados, ¿no? Hay una Ajá. intención cromática ahí. ¿A qué Sí, se hay, debe? hay como una creencia en que el color es un material, ¿no? Y que con muy poco también tiene, no te voy a engañar, tiene que ver con la economía de medios, ¿no? Y con nuestros trabajos iniciales tenían poco presupuesto y el color de repente se convierte en una herramienta económica capaz de transformar un espacio de forma radical, ¿no? Pero también tiene que ver con nuestra mirada optimista del mundo, ¿no? Y nuestra convicción de que, bueno, pues de que esta cosa que últimamente nosotros eh, llamamos la tiranía del beige, ¿no? Como esta, parece como necesidad contemporánea de que todo tiene que ser como calmado y, ¿no? O sea, como con color también se pueden generar espacios calmados y agradables y en los que uno quiera estar y no necesariamente tienen que ser blancos o beige, ¿no? Acá están, ¿no? Acá estamos viendo así Aquí como... veis, sí, el Instagram explica muy bien esto, ¿no? Porque de repente nosotros empaquetamos por filas, ¿no? Y se ve de una manera bastante chula cómo,
pues cada proyecto trabaja con uno, incluso este que estás poniendo ahora con varios colores, ¿no? Y te animás a todo, porque es difícil usar el amarillo. El amarillo es un color muy complejo para trabajarlo. Y le das Sí, así como se dice sin asco, ¿no? Le das, como vamos al amarillo total. sin prejuicios, ¿no? También, Exacto. bueno, pues ya sabes, ¿no? O sea, yo creo que aquí los clientes son fundamentales también, ¿no? Nosotros, y también el programa, ¿no? No es lo mismo diseñar una tienda como esta, por ejemplo, que es para nuestro cliente Múnich, que es una marca de zapatillas de Barcelona, ¿no? Para los que llevamos trabajando casi 15 años y con los que casi que hemos ido fraguando este uso del color. Como herramienta conceptual, ¿no? Y de generación de atmósferas, ¿no? Y con ellos siempre es un placer, o sea, les tiramos el trapo y lo recogen y siempre tienen como ganas de experimentar, ¿no? Con el tema del color. Pero como te decía, pues no es lo mismo hacer una tienda que hacer una casa, ¿no? En una No, casa tienes que ser como muchísimo más contenido, ¿no? En según qué habitaciones o qué estancias de la casa estás coloreando, ¿no? bien. Dale, vamos a empezar. Vamos a empezar con obra propia. Magritte, ¿no? Si estoy mal, si no mal recuerdo. Madrid, exacto. ¿Por qué? Bueno, Casa Nube es una vivienda para Elia, que es una clienta que aparece en el estudio un día y que, bueno, pues que a la que no conocíamos de absolutamente nada. Esto yo creo que es, me gusta decirlo, ¿no? Y casi como que, bueno, ponerlo de manifiesto porque es un proyecto muy arriesgado, ¿no? Y que enlaza un poco con esto que estábamos diciendo de lo importante que es tener un cliente que está dispuesto como a poner la carne en el asador, ¿no? Y a arriesgar con ni más ni menos el espacio en el que va a vivir, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? Y Casa Nube es un lugar que arranca de esta idea como del confort y de un estado casi como de relajación total que ella nos pedía, ¿no? Como ella pedía como que fuese su refugio dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces enseguida apareció este cuadro de Madrid, ¿no? En el que aparecen estos dos señores conversando casi como levitando, flotando en medio de las nubes y del cielo, ¿no? Y enseguida pusimos encima de la mesa este cuadro con Elia, ¿no? Y le hablábamos como de que este para nosotros era como un poco el objetivo, ¿no? O sea, como que su casa fuese un sitio en el que pues estar en ese estado casi como de levitación, ¿no? Y luego, por otro lado, aparecía esta idea de este famoso GIF Homero. de Homer, exacto, de Homero que llamáis vosotros. Aquí le conocemos como Homer, en el que, no sé si recuerdas ese episodio en el que él atraviesa el seto de su vecino de Flanders, ¿no? Y aparece así como de la nada, ¿no? Y nos parecía que explicaba muy bien esta idea que teníamos en este proyecto como de separar lo público de lo privado, pero a través de un elemento que fuese capaz de funcionar casi como un elemento de transición, ¿no? Como este seto, ¿no? En el que casi que apareces por arte de magia al otro lado y lo atraviesas y sales como transformado de alguna manera, ¿no? Bien. Eh, Siempre usás elementos, porque Magritte también es muy pop, ¿no? Siempre usás elementos populares o del consumo pop. sí, y nos parece bastante, te diría como enriquecedor, ¿no? O sea, mm, tenemos muchas referencias como muy cultas, no sé cómo llamarlo, ¿no? O O el Magritte es súper intelectuales, justo. como muy intelectuales quizás, ¿no? Pero nos gusta establecer esta balanza entre lo intelectual y lo popular, ¿no? Y también nos permite, de alguna manera, pues, conectar con, según que con los estudiantes, por ejemplo, conectamos muchísimo cada vez que ponemos esta diapositiva, ¿no? O con los clientes, ¿no? Los clientes de repente, pues a lo mejor no conocen una obra de no sé qué arquitecto del siglo XIX, pero desde luego conocen los Simpson, ¿no? Y es Sí. una manera de interactuar con ellos y de hablar un poco el mismo lenguaje, ¿no? Esta es otra manera de explicar lo mismo, pero digamos que con las nubes, ¿no? Esta cosa como
incorporar la nube desde el principio del proyecto como un elemento iconográfico, ¿no? Casi como figurativo, y explicar a través de esta secuencia cómo ir atravesando la nube para llegar de un lado a otro, ¿no? En la casa ahora lo veréis, ¿no? Y entonces lo que le proponíamos a Elia era que precisamente ese filtro se convirtiese en el lugar en el que realmente te transformas, ¿no? O sea, que ella saliese de su habitación y ese filtro fuese ese sitio, el baño, ¿no? En el que te acicalas, te duchas, te quitas las legañas, ¿no? Y sales a por el día, ¿no? Y entonces le proponíamos casi que fuese este lugar de lavado, ¿no? Como casi de túnel de lavado que te transforma y que atraviesas y bueno, y le enseñábamos, se lo explicábamos con esta imagen, que es también sugerente y formalmente, ¿no? Por esta cosa de los rodillos, que de alguna Sí, manera tiene que ver también con la iconografía de la nube, ¿no? estamos lavando. Una más. Y también entonces está la transición, ¿no? Acá también está Homero, que es como una especie de transición de paso, como el auto, ¿no? Que está pasando. Eso es, exactamente. Es un lugar de paso, ¿no? Y que, como veréis ahora en la planta, pues esta es la planta original de la casa, ¿no? Tiene como esta entrada principal y luego era una casa, ahí está la entrada, como una casa muy torturada, ¿no? Como una casa de los años 60 donde se querían muchísimas habitaciones, con una cocina, con una habitación de servicio, o sea, como una casa como antigua, ¿no? Con muchos pasillos y espacios como torturados, triturados, sin luz, sin ventilación, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es, pues, intentar optimizar todo el espacio de la casa, ¿no? Que no haya ni un solo espacio servidor en la casa, sino que todos los espacios son programa de uso. Y ahí es donde adquiere sentido la nube, ¿no? La nube se convierte en los baños de la vivienda, pero a la vez son el sitio por el que pasas para transitar de una habitación a otra, ¿no? De una estancia a la otra. Sí, es verdad, ¿no? Qué complejo que es para hacer todas las entradas y salidas, ¿no? Puedes entrar por acá y por acá, y como Terrible, que. de repente un recibidor, ¿no? Que no tiene ya ningún sentido, como un espacio, esto que te contaba, ¿no? Una cocina con una habitación dentro de la cocina, que es una herencia como bueno, pues que tenías alguien trabajando en casa y que se quedaba a dormir ahí, vivía ahí, ¿sabes? Como. Entonces, todo esto no Mm. tenía ningún sentido para nuestra clienta. Claro que en realidad ella vive con su hijo. Viven los dos, son estas dos habitaciones que veis arriba, la verde y la azul, y la nube, que aparece como ese elemento de transición entre el espacio privado de la casa y el espacio público de la casa, que es todo este espacio etéreo, blanco. eh, Investigar sobre las nuevas maneras de vivir en el mundo contemporáneo, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con las que No. heredamos cuando entramos a una casa, ¿no? Y alquilamos un piso, por ejemplo, ¿no? Nos tenemos que adaptar a una manera de vivir de hace 30 años, ¿no? Y bueno, pues quien tiene la suerte y se puede permitir de repente repensar eso, ¿no? Pues se hace una casa como esta, ¿no? Que es una casa a medida de su vida en el siglo XXI, ¿no? Y además como que permite de alguna forma, pues, sacarle todo el partido a nivel climático, a nivel lumínico, etcétera, ¿no? Aquí de repente pues aparece una ventilación cruzada en todo el espacio público de la casa, en toda la parte blanca, que no No. existía hasta entonces, ¿no? Porque la ventana que tienes a No. la izquierda da a un patio de luces muy, muy grande y las ventanas que tienes a la derecha son ventanas al exterior y de repente pues la casa adquiere un confort que no tenía, ¿no? O a nivel lumínico también, ¿no? Como a nivel de luz natural, ¿no? Como de repente ese gran espacio es un espacio que ahora veréis en las fotos que es un espacio súper luminoso, ¿no? Y súper eh, diáfano, ¿no? Y sobre todo que tampoco agregaste o le sacaste elementos al departamento que había. Son los mismos espacios, pero unificados, en realidad. Sí, Está la cambiamos de cocina, está el sitio. cuarto, está el estar. Exacto, sí, exactamente. Mm.
Sí, No es sí. que ahora hay menos cosas, están las mismas cosas, en otro Están modo, están las mismas de otro modo, exactamente. De un modo, yo creo, como mm, contemporáneo. contemporáneo, exacto. Y bueno, estos son los dos cuartos y los Eso dos es, son baños. dos cuartos gemelos, son exactamente iguales, solo que están amueblados de distinta manera, eh, y dos baños, cada uno tiene su baño. Eh, el centro de la nube lo ocupa toda la maquinaria necesaria para hacer funcionar, digamos, Esto. no, el espacio gris es donde están Ah, las máquinas de aerotermia dentro de la nube, me refiero, en el centro de la casa, ¿no? Como ahí, eso es. Y ahí como englobamos todas las instalaciones y tal, y ahora verás en la sección pues que hacemos una operación en sección que nos permite sacar todas las instalaciones a las bajantes principales del edificio. bien. Y Como estas son ves, las puertas, los y estas son ingresos. los portales gigantes que hemos hecho también como que se quedan como, digamos, como ocultos en la nube, ¿no? Entonces tú cuando Claro, sales de la habitación, sales a tu baño, en ese baño tienes, pues en el caso del baño rosa, que es el baño principal, una bañera, eh, y en el caso del baño naranja, que es el baño del niño, tienes una ducha, ¿no? bien. Y esta es la sección que te comentaba antes, en la que de repente se planteamos como una compresión del espacio privado, ¿no? Que tendría esta condición un poco más nido, ¿no? Y que además permite como generar almacenaje en el suelo. Ahora veréis en las fotografías cómo los armarios funcionan en vertical y en horizontal, están girados como 90 grados, ¿no? Y esto en realidad es una herramienta espacial, pero también es una necesidad casi como tecnológica o técnica, porque todas los desagües de, por ejemplo, de la ducha, la bañera, necesitan exactamente ese paso por ahí debajo para salir hasta el patio de luces. Porque igual los baños los tuviste que modificar bastante, porque Estaban tenías. los dos, claro, aquí tenemos, ahí ves el pilar de bajantes que tienes ahí Sí, exactamente, y entonces hay uno que está perfecto donde estaba, pero el que nos llevamos hasta la otra fachada, pues eh, hay que lo tuviste que conectarlo cruzar. ahí, eso es. Y ahí tuviste que hacer Eh, esta elevación. Exactamente. Que en el fondo nos pareció como muy bonito, ¿no? Como esta transición incorpora esta especie como de compresión del espacio, ¿no? Esto sumado al uso del color, pues acaba generando una diferencia. Bueno, cuando sales de la habitación al espacio común, digamos como la transición es espectacular, ¿no? De repente sales como un espacio blanco, más alto, como que digamos que intensifica esa transición. Esta es una axonometría de la nube, ¿no? Del espacio húmedo, ¿no? Aquí se entiende muy bien como ese paso por este lugar que está completamente revestido con cerámica vitrificada, como la que se usa en las piscinas, ¿no? De suelo a techo, y que, bueno, que acaba como de alguna manera como solidificando esta condición húmeda, un poco de espacio en el que te sumerges, ¿no? No, Y ahí las fotos de Way. eso es, ahí ves como los dos grandes portones son portones de 3,5 metros, curvos, que la verdad es que son una virguería, ¿no? Como son unas puertas que además están revestidas por dentro con esta cerámica. Y lo que hicimos aquí fue desnudar toda la estructura, como estás viendo ahí, y dejar la estructura original del edificio vista, limpiarla y cepillarla. Y, y bueno, y como ves, pues se genera este espacio en torno a este pilar, eh, pues es como un espacio un poco aterciopelado, eh, muy confortable, ¿no? Y que de repente ¿Cómo se cambia transforma cuando en abre esto, ¿no? puertas? Claro, y entonces te muestra lo que sucede dentro, ¿no? Este espacio sorpresa, ¿no? Con el que nosotros también, ahora cuando te cuente la obra ajena, pues entenderás un poco de dónde nos viene y que nos gusta como, Es una casi especie como de. escenográfico, ¿no? Bueno, hablando de escenográfico, porque la otra imagen también, pero no me quise adelantar,
Pero tiene algo como de Odisea del 2001, como parece como la nave de Kubrick en un punto. Un poquito, sí, porque también trabaja mucho con la perspectiva y con, ¿no? Y con esta condición un poco, pues eso, como de un espacio muy inmaterial, ¿no? Muy flotante, pero que de repente tiene estos dos lugares escondidos ahí, Igual que Kubrick tiene como una cuestión como de futurismo antiguo, ¿no? de Entonces retro, sí, ¿eh? retrofuturista, ¿no? Sí, no, tiene algo Sí, no lo de... sé, no, no le hemos buscado esto, desde luego, pero porque también como nos últimamente un periodista hace poco, un periodista que nos hacía una entrevista en Arquitectura Viva y nos decía que él había acabado entendiendo que éramos minimalistas, ¿no? A pesar de todo. Y yo últimamente lo repito mucho eso porque me siento muy identificado, ¿no? Es verdad que somos un poco minimalistas a pesar de esta voluptuosidad, que es otro minimalismo, ¿no? Que a lo mejor tiene Sí. que ver con la economía en las decisiones, en la cantidad de decisiones o con... No es un minimalismo pausiano, ¿no? Por decirlo de No, alguna tal vez manera. a mí el otro día alguien le pregunté a un arquitecto, pero ¿eres minimalista? Me dice, no, 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 yo soy esencialista, me dice, ¿no? Como que va a lo esencial. Y Puede también es otra ser. palabra que me ha gustado bastante, ¿no? Como de decir, no, tal vez también está ir en el minimalismo buscar lo esencial, ¿no? Porque Mm, a veces el minimalismo también ocupa todo para que no se vea nada, ¿no? eso es. Sí, nosotros al final nuestra estrategia proyectual tiene que ver como con cuántas menos decisiones podemos construir Tomar. el máximo impacto, ¿no? Bien. Bueno, hay una transición de color, ¿no? Entre el rosa, el naranja, ¿no? Claro, sí, Relación al rojo con el obviamente verde, ¿no? Eso también eso es es. buscado. Sí, obviamente cuando Elia viene al estudio, pues ya conoce nuestro trabajo, sabe que nosotros trabajamos mucho con el color y entonces ella hace con nosotros este ejercicio, ella y su hijo en realidad, como de, bueno, pues la parte pública de la casa es una parte neutra, ¿no? Casi como calmada, ¿no? Y blanca, ¿no? Y las habitaciones trabajamos el color con ellos, ¿no? Y les pedimos como que nos cuenten cuál es su color, ¿no? Y cuál es el Ah, color ella decidió en el color. de su mundo privado, ¿no? Y sobre esa paleta nosotros como armamos combinaciones, ¿no? Por ejemplo, para Elia su espacio privado era claramente verde, ¿no? Y ella entendía como que su lugar privado de la casa era de ese color, ¿no? Luego empezamos a trabajar con qué combina con el verde bien, ¿no? Y para su niño, pues su niño tenía clarísimo que quería un azul y que su habitación iba a ser azul, ¿no? Y hicimos este trabajo con el azul añil, ¿no? Qué Aquí bonito. tienes Lindo. los dos interiores, ¿no? Estos dos interiores que son muy parecidos pero muy diferentes a la vez, ¿no? Por este uso del color, ¿no? Igual hubo un cambio, por ejemplo, en el momento de diseñar la bacha, el lavabo, pensando en un niño y en una mujer. Como, En o realidad fue no. Son casi gemelos. Y esto es una cosa que también me gustó mucho de su briefing, ¿no? Como la otra habitación es para mi hijo, pero tiene que ser igual que la mía, ¿no? O sea, como ella democratizó mucho como el confort de la casa, ¿no? Y al final su casa, su habitación es una suite con baño, ¿no? Y la de su hijo también, y su hijo pues ahora es un niño, pero enseguida, bueno, ya está empezando a no serlo, con lo cual no es un baño para un niño en realidad, ¿no? Es como esta cosa casi más de tratar a los niños como adultos, ¿no? Mm. Bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Posiblemente está esta idea de, bueno, como el baño va a ser un niño, hay que poner elefantitos, jirafas, ¿no? En este sentido, te olvidaste de todo eso. Todo lo contrario, de hecho, sí. Y yo también promulgo eso en casa, ¿sabes? Como los niños son pequeñas personas, ¿no? Que van como... y que disfrutan del espacio más que nosotros casi, ¿no? O si él después le quiere poner una jirafa, se la pondrá a él, ¿no? Pero Exactamente, él es su lugar, ¿no? Que la tunee como quiera. De hecho, ya está completamente tuneada, te lo aseguro.
Casi siempre un cuarto, no es este caso, ¿no? Un cuarto suele tener un techo blanco, ¿no? Una pared de otro color y un solado de madera, ¿no? Ajá. En este caso no, es techo, pared y solado, el mismo material. Eso porque eso fue un pedido de ella, es algo que trabajan ustedes siempre. ¿Por qué esa unión de que el techo no sea techo, la pared no sea pared, ¿no? Mm. ¿Por qué eso? Eso es algo que trabajamos siempre y que nos parece fundamental además, ¿no? O sea, el espacio es tridimensional y es una envolvente, ¿no? Y en la medida que somos capaces de generar esa sensación de envoltorio, ¿no? Nosotros creemos que la sensación de estar como a cobijo, en este caso, lo que buscábamos era fomentar esta cosa de como de nido, ¿no? Entonces estar como casi metido y te posiciona de alguna manera en el centro del espacio. No estás Mm. como, o sea, pierdes un poco esta cosa como de el suelo y el techo, sino que estás como un poco como tu cabeza está, digamos, flotando en el centro del espacio, que es un espacio que es pues 360, ¿no? Y aquí funciona muy bien eso. También esta cosa que te contaba de los armarios, ¿no? Como tienes estos armarios verticales, pero también estos armarios horizontales, que son unos Y acá. portones que se abren y que son unos grandes maleteros donde guardan infinidad de cosas, ¿no? Las maletas, porque se llaman maleteros, pero también como la ropa de invierno, la ropa de verano, ¿no? Como Ah, guardan estos acá como abajo se abren. eso es, se abren como si fuesen un maletero de coche, ¿no? Claro, porque tenías una altura ahí. Eso es, allí ves los escalones y entonces en esa altura todo ese suelo hacia abajo lo hemos aprovechado para almacenaje de la casa. Bien. Y O, luego bueno, otra herramienta que usamos mucho son los espejos, ¿no? Que sí. siempre también de una forma, una vez más, como incorporada como hecha medida, ¿no? No es poner un espejo, sino que de repente transformas una pared en un espejo, ¿no? Y esto hace que parezca que se generen estas situaciones en las que parece que la habitación continúa, ¿no? Bien. Y además de las maletas, sobre todo cuando sos niño, capaz, sé que siempre tratás de esconder tus cosas, ¿no? Como que no querés que tu Sí. madre o tus padres encuentren algo. Y siempre la ponés abajo de la cama, ¿no? Siempre buscas como, bueno, esos lugares también deben ser como muy poéticos para el chico. Es Tipo, un gran escondite, sí. Sí, sí. ¿no? Por eso está el dicho, ¿no? Hubo un Hay que momento que podía, hubo un momento que barajamos que fuese una cama, ¿sabes? Como que abres la tapa y de repente hay una cama ahí para cuando vienen tus amigos, ¿no? O que fuese un lugar como acolchado y de repente es un sitio donde te tiras ahí a jugar a la Play. Eh, Al final optamos porque fuese de momento y esto también es muy bonito, pensar que la casa crece y que evoluciona, ¿no? Pero de momento son como unos grandes armarios. Bien. Al inicio hablamos de esta diferencia entre el arquitecto que hace un edificio y el interiorismo, ¿no? ¿Crees que en el trabajo que hace el interiorismo tiene mucho más relato, mucha más idea de cómo vive esa persona que cuando armás un edificio en general, como, bueno, este es el cuarto y te olvidás? Sí, bueno, cuando es una vivienda unifamiliar probablemente es el punto en el que está más cerca, ¿no? Pero cuando haces un edificio de viviendas, por ejemplo, tú no tienes ni idea de quién va a vivir ahí, ¿no? Es muy bonito pensar cómo vive alguien en genérico ahí, ¿no? Porque de eso va también un poco hacer pensar la arquitectura, pero no tienes toda esta información con la que se trabaja cuando alguien te pide transformar su vivienda, ¿no? Y las ventanas están como, casi como que ni están, ¿no? Las ventanas. Claro, es como una operación en la que también trabajamos siempre como con marcos ocultos que sean casi como un agujero, ¿no? Y que podría parecer que en realidad ahí no hemos puesto las ventanas todavía, ¿no? Y obra ajena, Andrea Palladio, ¿no? Sí, Andrea Palladio. Andrea Palladio, obra El ajena, Olimpo, ¿es? No, el Teatro el Olímpico, Teatro sí. Olímpico, sí. He cogido ni más Eh, ni menos que un proyecto de 1580, eh, que bueno, siempre. habrá sido bastante revolucionario Andrea Palladio. Ese cielo para ese momento habrá sido una bomba también. Imagínate, ¿no? Claro, yo cuento esto, ¿no? O sea, de repente, la historia de este proyecto
es una historia fantástica porque es un paradigma, ¿no? O sea, el Teatro Olímpico de Vicenza es el primer teatro de la historia moderna, por decirlo de alguna manera, cubierto, ¿no? O sea, hasta entonces todos los teatros eran al aire libre, ¿no? Entonces, Sí. a Palladio le llega el cliente y le encarga un teatro cubierto y el tipo hace esta cosa tan alucinante como decir, vale, pues te voy a hacer un teatro descubierto que parezca que, o sea, como un teatro cubierto que parezca que está descubierto, ¿no? Y en realidad el tipo reproduce la tipología de teatro romano con todos los elementos, como podemos ver en esta imagen, y construye con este alarde técnico, así como este techo completamente horizontal, ¿no? Eh, y lo pinta con un fresco hiperrealista de un cielo, ¿no? Intentando generar este trampantojo, ¿no? De estás en el exterior, ¿no? Eh, Además, hay otra operación que nos parece alucinante, que es esta cosa como de abrir el teatro a la ciudad, ¿no? Y esta cosa como de dejar el fondo de escena abierto y abrir el teatro a la ciudad de Vicenza, ¿no? Que nos parece súper moderno. Y pasa una cosa aquí, que es que y aquí es donde nos enamoramos un poco de este proyecto. Cuando nos lo empezamos a estudiar, si pasas a la siguiente diapositiva, aquí vemos este fondo de escena con la ciudad de Vicenza detrás, y nos empezamos a mirar los planos del proyecto, que tienes el alzado en la siguiente diapo. eh, Nosotros aquí de repente descubrimos una cosa muy rara, ¿no? Que es un dibujo, es un alzado interior, una sección del edificio 2D, ¿no? Es un dibujo bidimensional que tiene partes del dibujo que son tridimensionales, ¿no? Mm. Y que no entendíamos muy bien qué es lo que estaba pasando. Y cuando de repente vemos la sección transversal, que es la siguiente diapositiva, acabamos entendiendo que lo que había hecho Palladio era construir otro edificio detrás del edificio para construir un trampantojo de las calles de Vicenza, ¿no? En realidad es este elemento que tenemos aquí detrás que Sí. reproduce una falsa perspectiva de las calles de la ciudad, ¿no? De manera que el tío hace esta cosa ultramoderna, ¿no? Como de diseñar un falso cielo y una falsa ciudad, ¿no? Y, y eso pasa como por estos dos elementos que se añaden, ¿no? Y que son casi, casi tan importantes y tan grandes como el propio teatro, ¿no? Eh, Hay una, y termino con esto, ¿no? Que es como rizar, lo que riza el rizo de por qué este edificio es uno de mis favoritos de la historia de la arquitectura. A la izquierda tienes el plano de Palladio, el que Palladio dibujó y el que se iba a construir. Eh, Palladio muere en el año 1579, de manera que no ve terminado su proyecto. Eh, Creo que es en el 1579, es que no estoy seguro, pero él no llega a ver su proyecto acabado y el proyecto lo termina Andrea Scamozzi, ¿no? Que es como la mano derecha de Palladio. Y Scamozzi recibe el encargo, en cuanto acaba el proyecto, de diseñar la primera escenografía para la ópera de inauguración del teatro, que es Edipo Rey. Entonces diseña esas calles de Vicenza, Está. que son esos brazos que vemos ahí. Eh, a mí me parece maravilloso pensar que han pasado todos los años que han pasado desde 1580 y que somos a día de hoy incapaces de, si no te cuentan esta historia, distinguir entre qué es edificio, qué es interior, qué es exterior, qué es decorado, qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Y esta, digamos, como fusión entre arquitectura, interior y decorado, pues de alguna manera construye nuestra manera de entender en estudio animal cómo afrontar un poco los trabajos desde el interior de la arquitectura.
¿Qué es esto, no? Este Condensa, dibujo. condensa todo eso, eso es. Esta es una fotografía en realidad, es una fotografía de la escena y ese decorado que iba a ser solo para el opening, pues permanece a lo largo de más de 500 años. eh, Y hoy continúa, hoy sigue construido y vas ese decorado. allí y a no ser que te pilles la audioguía o que seas un gran estudioso de Palladio, tú te vas de allí pensando que eso forma parte del edificio y de la arquitectura, ¿no? Cuando en realidad es un decorado, ¿no? ¿Y por qué nunca lo habrán desmontado? Porque era de... Bueno, porque yo creo que tiene una potencia narrativa, espacial y visual que supera cualquier otra cosa que quieras construir allí detrás, ¿no? Y pues se ha, digamos, como solidificado de la misma manera que se ha solidificado el resto del teatro. Eso es muy Y lo bonito, habrán yo creo usado que siempre, bueno, tenemos la ciudad hecha, bueno, son los exteriores de la ciudad, del pueblo, eso ¿no? es, eso es. Ahora vamos a dibujo. Dibujo, he traído una investigación que estamos haciendo, que es un megadibujo, eh, que creo que os va a gustar mucho. Yo hace años hice una investigación que se llamaba ultraarquitectura, que trabajaba sobre cómo el usuario afectaba las arquitecturas, ¿no? Y cómo estas arquitecturas se veían transformadas con el paso del tiempo, ¿no? Y uno de los casos de estudio que utilicé fue la casa de Charles E. Reims en California, ¿no? Y tomaba como punto de partida este vídeo, el House After 5 Years of Living, que tienen ellos, ¿no? A partir de cientos y cientos de fotografías de Reims, de fragmentos de la casa, ¿no? Esta es la casa que todos conocemos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho como imaginar a Ray fotografiando todos esos rinconcitos de la casa, ¿no? Y cómo esa secuencia de fotografías al final acababa construyendo como un proyecto de arquitectura, ¿no? No era una fotografía completa como esta, ¿no? Sino que era como una suma de fragmentos. Si vas pasando podemos ir viendo. Aquí tienes algunos de los fotogramas de ese vídeo que hace Ray. Eh, pasa. Y esta es la casa, digamos, como que conocemos de ellos, ¿no? Es la imagen que tenemos de la casa IMSS, de la Case Study número 8 es esta en realidad, ¿no? Que es esta casa como llena de objetos y con ellos habitándola, ¿no? Baum, este estudio de arquitectura vasco, si pasas a la siguiente, hizo este fotomontaje que a mí me fascina, ¿no? Que desnuda la casa, ¿no? Y que pone de manifiesto de alguna manera como la importancia precisamente de la biografía de sus habitantes, ¿no? Y de todos los Mm. objetos que iban acumulando ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Y nuestra investigación y nuestro dibujo precisamente va de eso, ¿no? Esta es una fotografía del año 92. Si pasas en la siguiente diapositiva, tenemos una fotografía del año 2012 de la casa vacía, ¿no? La primera vez que se vacía la casa por primera vez desde que se construyó, ¿no? Es para la restauración de la vivienda, ¿no? Entonces, nuestra tesis fue como vamos a dibujar precisamente todo aquello que no es arquitectura, pero que construye El esta, espacio. este lugar, ¿no? Y este espacio que nosotros tenemos en nuestra cabeza como casa IMSS, ¿no? Que es este y no este otro que os muestro aquí, ¿no? No pongo en duda que esta vivienda es una vivienda revolucionaria a muchos niveles, en términos de industrialización, tecnológicamente, etcétera, ¿no? Pero sí que pongo en duda cuál es la imagen que retenemos de esta casa, ¿no? Y para mí es esta, ¿no? No es la casa vacía, ¿no? Mm. Y entonces arrancamos este research muy loco de documentación fotográfica y hacemos una recopilación de todas las fotografías que han aparecido en cualquier tipo de medio de comunicación de la casa, ¿no? Y hacemos un research muy, muy extenso de fotos como esta, ¿no? Hay cientos y cientos de fotos
y empezamos a hacer una labor absolutamente detectivesca y loca de localizar en esas fotografías todos los objetos y detectar en qué momento aparecen en las fotografías, ¿no? Por ejemplo, la famosa launcher de Charles Eames, la primera vez que aparece en una foto de esta casa es en 1958, ¿no? Y entonces dibujamos este objeto en axonométrica, le asignamos un QR que te lleva a esta fotografía y lo dibujamos en la axonometría del año 1958 en el sitio donde está, ¿no? ¿Y Así él así, y la empezamos. silla es del año 58 o tardó mucho en llevársela a la casa? Es un prototipo, esta silla que aparece en el 58 es un prototipo que se produce unos años después, un par de años después, creo, Ah, así que ¿no? tenía su propio prototipo en su propia casa. Bueno, ellos, como la producción de muebles es un tiempo largo, ¿no? O sea, desde que produces los primeros prototipos hasta que. Y ellos eran también como muy, además, como experimentales en el sentido de que les gustaba probar mucho. Entonces, en su casa podemos ver muchos de los prototipos que después se acabaron Mm. comercializando por Herman Miller, ¿no? En primera Sí, porque instancia y después recordemos que por tanto su Ritter, ¿no? mobiliario también era tan importante como sus obras, ¿no? Las sillas Eames, todos estos que son globalmente Totalmente. conocidas. De hecho, yo creo que ellos han pasado a la historia más como diseñadores de Más por producto, la ¿no? Y han silla que por... revolucionado de alguna manera el diseño industrial muchísimo más que la arquitectura, ¿no? Entonces aquí ves como solapados todos los dibujos de todos esos años, desde el 49 hasta el 88. Ahora verás que hay muchos más, pero este fue el arranque de la investigación en la que nosotros fuimos dibujando. Si vas pasando, verás todos los dibujos eh, del salón de la casa, ¿no? En Aquí realidad también su casa es medio diseño industrial, ¿no? Porque si vemos cada parte de la casa es un módulo. totalmente, sí, es un juguete, o sea, ellos la explican de muy distintas maneras, pero efectivamente, eh, Son todas y piezas. aquí desaparece la carcasa, ¿no? Esta carcasa, y se queda como solo como el interior, ¿no? Como el usuario, ¿no? Como el usuario ha ido llenando la casa de cosas, ¿no? Están todos solapados, como puedes ver, no se entiende absolutamente nada, los vemos uno por uno muy rápido. Y al principio empezamos a trabajar también en el estudio, que es ahí donde tienes el cursor, pero pronto nos dimos cuenta de que no había tanta documentación fotográfica como en la propia casa, ¿no? Que es este otro pabellón, ¿no? Y centramos la investigación y el dibujo solo en la casa, ¿no? En la parte de la casa. Mm. Eh, Aquí tienes digamos, como el armazón, ¿no? O sea, como 1949 el edificio. Si pasas a la siguiente, pues podremos ir viendo poco a poco. En 1949, ellos se mudan en Navidad, aquí tienes el mítico momento en el que se suben a la viga y bueno, y estas fotografías que hace Charles a Ray abriendo los regalos de Navidad. Ahora os enseñaré algunas para que veáis de dónde han salido, ¿no? La cocina completamente vacía, bueno, y aquí van apareciendo como 1950, pues aparecen algunos otros elementos, aparecen los primeros cuadros colgados, un montón de ramitas por ahí, todo lo que hemos ido como capturando y dibujando de esas fotografías. 1951 en invierno. 1951, curiosamente, es un año muy prolífico fotográficamente, y entonces tenemos dos, invierno y verano. Aparecen como dos configuraciones muy distintas de la casa. En verano, de repente ellos realizan esa famosa cena en la que invitan a Charles Chaplin, a Isamu Noguchi, a muchos artistas porque acababan de volver de Japón y transforman su casa en una especie de salón de té. Y hay unas fotografías muy bonitas de eso y vemos aquí el dibujo Ah, de mirá. esta representación, ¿no? En la que hay una eh, ceremonia del té donde alguien les prepara como un poco. Y en el patio y en los exteriores vemos como los shooting que hacen de los primeros juguetes que diseñan, con estos juguetes de montaje de figuras geométricas, ¿no? Los niños, claro.
¿Y todas estas fotografías son de un propias o son todas que aparecen en revistas? Todas las fotografías son de publicaciones desde 1945 Puesto todo en revista, aproximadamente. fotos que Sí, fuiste viendo en todas revista, no es una revistas, colección eso es. particular de él. No, 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 no. Son las que han aparecido públicamente, digamos, como en revistas, pero revistas que son revistas de arquitectura como Arts and Architecture, pero también la revista Vogue, como vas a ver en el siguiente año, Vogue hace un reportaje en 1954 y nosotros pues encontramos ese artículo y lo dibujamos. Aquí tienes a las modelos posando en distintas partes de la casa y la casa de repente se transformó en una especie de como de plató de shooting de fashion, ¿no? Eh, es muy bonito también entender cómo la casa se acaba convirtiendo en muchas cosas, ¿no? Y tienes 1957, la cofradía de la Madre Corita, que era una cliente potencial de Charles Sims. Charles Sims quería diseñar una iglesia en Los Ángeles y la Madre Corita, como era como su clienta en ese momento, invita para enseñarle la casa a todo el convento y encontramos unas fotografías preciosas de todas las monjas como merendando en la casa y bueno, es el dibujo que ves aquí un poco. 58 aparece este techo, hay unas fotos preciosas de Billy Wilder, que era su vecino, ¿En tomando un serio? café. El Sí, director de cine. sí, la casa que hay al lado, de hecho, el sofá, esta launcher de la que hablábamos antes, en realidad la diseña para Billy Wilder. O sea, es como una Vamos. silla en la que hemos encontrado bastantes fotos de Wilder probándola, ¿sabes? Como le usaron como modelo. Bueno, hay un momento en el que ves aquí un techito, como una retícula en la parte del sofá. Hay este año colocan esa retícula que luego desaparece y no vuelve a aparecer. Hay unas fotos muy bonitas de los dos matrimonios tomando el café debajo de esas lucecitas. La estantería empieza a estar muy llena. Aquí tienes 1970, donde, bueno, pues van apareciendo, como ves, como muchísimos más objetos que están documentados. Hay una colección de muñecas detrás del sofá que hemos dibujado también. La cocina va cambiando de configuración con el paso del tiempo, todos los objetos que van apareciendo por encima de las mesas y esas dos sillas donde les vemos en un momento dado posando ahí Estos. en esa fotografía, ¿no? Bueno, hay muchos objetos que van apareciendo por ahí que los hemos intentado dibujar todos, ¿no? Y aquí tenemos 1988, que es el año en el que muere Ray. Charles había muerto en el 78, 10 años antes, exactamente el mismo día. Y en este momento la casa se congela, ¿no? Ray muere y la casa se queda tal y como la podemos ver a día de hoy, ¿no? Si haces zoom, pues puedes ver por ahí todos los objetos dibujados. Hemos empezado a detectar los libros y a escribir las portadas de los libros y las carátulas de los libros, que esto es como ya como una locura absoluta, ¿no? Y descubrimos que tenían libros de circo, libros de, no sé, bueno, de una monografía de Charles Chaplin, un libro de la Bauhaus, que de alguna manera también como nos explica de una manera muy bonita como cuáles eran sus intereses también, ¿no? Y sus referentes, ¿no? Y, y bueno, y todos estos objetos, pues que están como, digamos, como están en todas las fotografías que podemos ver y que están tal y como están ahora mismo, ¿no? Mira, Eh, Giacometti, el sí, escultor de eso es, sí, sí. Y bueno, California West. este es un trabajo que acabamos de empezar, ¿no? El de los libros, porque este dibujo, digamos, que está vivo, como vas a poder comprobar ahora después, ¿no? Em, Había una foto que tenías de una biblioteca antes. Creo que la foto esta, donde estaba el grillo. Eso es, el grillo este de madera, exacto. Y aquí, este dibujo es uno de nuestros dibujos favoritos, ¿no? Es un dibujo en el que hemos solapado 1949 y 1988, ¿no? Para poner de manifiesto de alguna manera cómo la casa estaba vacía completamente y despojada precisamente de la biografía de sus habitantes, ¿no? Y cómo sus habitantes en todos estos años
la han ido llenando de souvenirs de sus viajes, de sus muebles, de su vida, en definitiva, ¿no? Y de cómo, pues de alguna forma, esa vida es la que ha compuesto y ha acabado como configurando la propia vivienda, ¿no? Y tenía muchas cosas. Bueno, Eran acá está unos superpuesta. coleccionistas locos, ¿no? De todo, ¿no? De vajillas, de ceniceros. Y aquí tienes como, si vas pasando, pues un poco una pequeña representación de esas fotografías que hemos ido usando, ¿no? Eh, Hay muy poquitas, ¿no? Pero que para intentar explicar, esta es la escena de la que os hablaba y tenéis a Charles Chaplin en el Qué lindo que están centro. estas mesitas. Sí, estas mesitas que son un poco invento para esto, ¿no? Como estas Muy eh, bonitas. cena oriental, ¿no? Esta manera de comer en el suelo. Las máscaras para niños, ¿no? Que habíamos dibujado en el 51. eh, este reportaje de Vogue del que te hablaba, ¿no? De repente esta modelo tumbada, vacían la casa para poder fotografiarlas ahí, ¿no? Algunas fotos de la cocina, ¿no? De las cosas que tenían ahí, las mesas, los muebles. Ellos dos aquí, por supuesto, que eran como una especie como de influencers, ¿no? Se fotografiaban sistemáticamente. Si hubiese existido Instagram, serían como dos grandes influencers de Instagram, sin ninguna Sí. duda, ¿no? Aquí están como abuelitos. Este es el 1978, que es el año en el que él muere, y ya todavía vive 10 años más, y le tienes esa misma imagen, con un poco más de calidad. Sí, además ellos vivieron toda una vida juntos. Sí, sí, sí. Fueron como una pareja muy longeva, con sus luces y sus sombras, ¿eh? Pero tienes Ya en esta las imagen monjas. de las monjas visitando la casa. A vos de la Y fotografía a color. luego, esta foto es como muy de los 90, ¿no? Reciente, y esta también, ¿no? Son fotos como Si ya ya te das cuando de la cuenta también casa. por el granulado, por la imagen. Totalmente, de la calidad de la imagen, ¿no? Y es un momento en el que la casa ya se ha convertido casi en un museo, ¿no? Y esta foto, que es una foto que pone de manifiesto esto de lo que hablábamos, ¿no? Cuando vacían la casa en el 2012, aprovechan para hacer eh, como una gran exposición en el LACMA, en el Museo de Los Ángeles, sobre el Mid-Century Design, y reproducen la vivienda a escala 1:1, el trozo Ah, del salón en el Museo de Los Ángeles, y se llevan todos los objetos, inventarían todos los objetos y, y los montan en el salón. Y entonces la casa de repente se convierte en otra cosa, ¿no? De repente es un un lugar museo. para En una dar escena. cenas. En ese trozo en el que la casa está vacía, hacen cenas para conseguir dinero, ¿no? Para la restauración, hacen un shooting justo antes de volver a llenar la casa, hacen un shooting de Herman Miller con los muebles puestos allí. Y bueno, y aquí tenemos como la casa vacía, como esta cosa como de carcasa, ¿no? Me gustaba explicaros también cómo hemos hecho estos dibujos. Estos dibujos están hechos con un software 2D. Esto es bastante bonito también, ¿no? Y están dibujados paramétricamente, ¿no? O sea, como quiero decir, no están dibujados a mano, sino que están dibujados en 2D en CAD, ¿no? Y aquí podéis ver, si pasas a la siguiente diapo, podemos hacer te hace un zoom directamente de cómo te vas metiendo un poco en cada objeto. Están los objetos modelados en 3D y luego pasados a 2D, algunos de ellos sí son muy complejos, ¿no? Es un trabajo casi como de dibujar a mano, pero no, pero está dibujado en ordenador, Computadora. ¿no? Para mí hay un documento que no he conseguido y que cerraría completamente la investigación, que es el inventario, ¿no? O sea, Claro. yo sé que hay un inventario porque tengo fotos de objetos envueltos con un número, con un código, ¿no? De manera que. Además, si ellos, como Y decimos, eran influencers, capaz que se sacaron una foto en el momento que Kennedy era asesinado, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, existirá eso, estoy convencido, ¿no? Que hay una se línea hicieron una temporal selfie. ¡Ay, lo mataron y a se Kennedy! puede, ¡Pum! casi como la peli de Forrest Gump, ¿no? O sea, que en esa casa puedes estudiar la historia de los Estados Unidos, ¿no? Seguro, Sí. seguro, estoy Y más si convencido, ¿no? ellos eran tan prácticos a la foto. Es como un Andy Warhol.
vos Andy Warhol solamente de tener una fotografía de Andy de todos los días de su vida. Totalmente, sí, 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 sí. Es como una casa calendario, ¿no? Mm. Claro, Bueno, es una biografía esa casa, en realidad, es su biografía. Y eso es muy bonito, ¿no? Pues la casa representa una biografía de sus habitantes, ¿no? bien. Ahora vamos a Maqueta. En este local que pertenecía a una marca italiana que se llama Missoni y que se quedan nuestros clientes, que es una marca que se llama Nuhu, ¿no? Y que es una marca como de ropa ecológica sostenible, ¿no? El local tiene esta configuración tan desagradable, ¿no? Como es un local como muy estrecho y muy largo. Si vas pasando las diapositivas así como rápido, me adapto a tu ritmo. Y entonces nosotros les convencimos a los clientes como de aprovechar este hándicap, ¿no? Y de que esta tienda iba a ser como la tienda más larga del mundo, ¿no? Entonces, casi como fomentar esto que podría ser un problema, pues convertirlo en una virtud, ¿no? Y por otro lado, este encargo lo hicimos con unos amigos que se llaman Carton Lab, que trabajan con cartón y que Mm. de alguna manera nos parecía una forma fantástica de entablar un diálogo con la ropa que se iba a vender ahí, ¿no? O sea, como hacer una tienda de cartón nos parecía muy revolucionario, ¿no? Y como casi como íntimamente ligado al discurso de la marca, ¿no? Y entonces aparecen estas maquetas que tienes ahí en esa imagen, ¿no? Eh, Exacto. yo les cuento a los clientes que lo que verdaderamente me gustaría es transformar ese lugar con el mínimo, con el elemento mínimo posible y llevar ese elemento desde España hasta Nueva York, ¿no? Ese elemento de cartón. Y ese elemento era un biombo, ¿no? Y nos parecía que un biombo era casi un elemento arquitectónico que está a caballo entre un mueble y un espacio, ¿no? Y que es capaz de configurar un espacio, ¿no? Y aparecieron estas maquetas, ¿no? Primero esta maqueta como casi como de pliegue, ¿no? Donde, bueno, pues es un biombo puro y duro, y empezamos a hacer estos ejercicios como de perforación del propio biombo con distintas configuraciones, ¿no? Con aperturas triangulares, aperturas... Y acabamos descubriendo pues, que se generaba un juego muy bonito en esta, ¿no? Que trabajaba precisamente con esa cosa como de la profundidad, ¿no? Y esta es la maqueta en la que empezamos a trabajar con, a ver si consigo, Ahí así, va, sí, ahí va. el tamaño del hueco y cómo el tamaño del hueco ayuda a generar como la perspectiva, a ver, así, ¿no? Casi. Tengo la grande, que está aquí, estas son como de trabajo, y en la grande se ve muy bien, que es esta, ¿no? Eh, esta maqueta, donde ya empezamos a trabajar con Ah, el color, etcétera, ¿no? Y donde pues podéis ver este efecto de perspectiva bueno. con esta operación tan sencilla de biombo, ¿no? Digamos, como resta de estas puertas, ¿no? Es casi como, ahora veréis las fotografías de Michael Barenbal en la tienda y veréis que funciona casi como esta maqueta, ¿no? Ahí Aquí está. la tenéis, ¿no? Esta ya es la tienda construida, ¿no? Y bueno, la maqueta fue una herramienta, esta es una contraperspectiva, es muy bonito porque parece que todas las tiendas, todas las puertas tengan la misma dimensión, ¿no? Pero es un efecto casi óptico, ¿no? Aquí el zigzag y el cambio de tamaño hace que adquiera esta profundidad tan potente, ¿no? Y al revés, pues parece que todas las puertas son exactamente iguales. Aquí tienes algunos detalles de la construcción de cartón. Nos gustaba también pensar que las maquetas y la tienda están construidas con el mismo material, ¿no? Que son todas de papel y de cartón. Y, y bueno, estas son las fotos alucinantes que hizo Michael eh, en esta tienda, que la verdad Ah, es y que la fue ropa un... va en todos estos espacios intermedios. Eso es, en la planta que tenías al principio se ve muy bien, ¿no? Como digamos Ah, que las Vs que van haciendo los muros, de alguna manera como acá. ordenan toda la exposición, ¿no? Y ayudan también a ordenarla a nivel cromático, ¿no? Ellos
trabajan con colores como nosotros y las colecciones fundamentalmente se basan en cambios de color, ¿no? O sea, hacen la misma prenda en 10 colores diferentes, ¿no? Así que Y acaban las rojas, así que también mantienen bueno, trabajábamos un poco como con que los colores se complementasen, ¿no? El color de la ropa y el color y el código de color de la tienda, ¿no? Ah, porque acá está rojo y verde, claro, son Eso es. opuestos. Bien. El objeto. Y el semáforo es un elemento que tiene una condición como objeto muy potente, pero que además trabaja con luz y con un código, ¿no? Este encargo es un encargo que nos hace el Festival Jum Barcelona, desde el Ayuntamiento de Barcelona, y que nos pide que hagamos una instalación trabajando con nuestros códigos. En definitiva, como que trabajásemos con el color, pero a través de la luz, ¿no? Y cómo transformar nuestros códigos de color usando solo luz. Es un festival de luz que se hace todos los años en Barcelona, que es multitudinario. Por esta instalación pasaron más de 15.000 personas en un fin de semana. Y, y bueno, digamos que el reto era precisamente de lo que hablaba, ¿no? Usar el semáforo como de una forma que permitiese, de una forma disruptiva, ¿no? Y esto se hacía desde dos sitios, ¿no? Una era rompiendo los códigos, ¿no? O sea, ya no era un elemento regulador, ya no era un elemento de prohibición, sino que era un elemento que iba a transicionar. El proyecto arranca de una conversación con la directora del festival en la que ella me explica que que la palabra clave del festival en este año pasado era el transit, la transición entre el día y la noche, era como un discurso muy poético, ¿no? Y resulta que yo, que he vivido en Barcelona muchos años, pero soy manchego, no hablo catalán, lo entiendo perfectamente y lo he aprendido a hablar. El transit es el tráfico traducido al castellano del catalán, ¿no? Entonces, yo en lugar de coger esa condición poética del tránsito, del amanecer, el atardecer, etcétera, me fui a esta cosa un poco más eh, como, digamos, como directa del tránsito, es el tráfico, ¿no? Y el tráfico y el color son los semáforos, ¿no? O las señales de tráfico. Y entonces enseguida salió este proyecto, ¿no? Cuando me puse a investigar cómo funcionaba un semáforo, me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo funcionar y de cómo hackearlo. Y entonces fue cuando aparecieron Cabo San Roque, que son estos artistas amigos de Barcelona y con los que generamos un equipo y decidimos hacer este proyecto entre los dos. Yo lo comenté a la organización y estaban encantadísimos, por supuesto. Entonces empezamos a trabajar juntos y ellos empezaron a investigar en el hackeo de la programación de las tres luces, ¿no? Nosotros siempre vemos eh, una luz encendida y dos apagadas, y nos parecía que el potencial de este elemento era superlativo respecto a eso, ¿no? Si pasas, puedes ver como, bueno, aquí este meme como de Ciudad Animal y Cabo San Roque haciendo funcionar un semáforo. Y la nave tenía esta estructura, estas cerchas que son estas líneas que nosotros enseguida vimos que iban a ser como, digamos, como los elementos que iban a ordenar esta instalación. De manera que colocábamos esta malla de 49 semáforos, 7 cerchas por 7 semáforos en cada una, y, y empezamos a pensar en qué combinatoria podía ofrecer. Tienes una sección del espacio, se trabajaba con la luz, se trabajaba con unas máquinas de humo y con un audio que grabamos expresamente para la pieza. Es un poco todos los elementos que intervenían en en la ecuación. La ecuación, como puedes ver, es tremendamente, aparentemente sencilla, ¿no? Muy pocos elementos, pero luego como generaba como una experiencia muy compleja, ¿no? Y muy inmersiva. Y aquí algunos renders en los que probábamos distintas combinaciones de disposición en el espacio de los semáforos, bueno, cambiándolos de altura, trabajando un poco con juegos de perspectiva, ¿no? Todos los semáforos ubicados. Y aquí tenemos estas fotos preciosas de José Evia,
con todos los semáforos apagados, colgados, ¿no? Y cómo, Y la sí. instalación siempre era de noche. Sí, bueno, empezaba como a las 7 de la tarde aproximadamente, y ya era como penumbra, ahora verás alguna foto así. Eh, Aquí ves que todavía es de día afuera, pero está atardeciendo, haciendo las pruebas de humo, etcétera. Claro, el humo era tan importante como el semáforo. Sí, el humo de alguna manera hacía desaparecer el contenedor, ¿no? Y Claro. hacía desaparecer también los semáforos como objeto, que para nosotros al final era también muy importante, ¿no? Que se manteniese casi como solo el símbolo, ¿no? El icono, ¿no? Igual está bueno que no tiene el poste, como que está colgado. Están colgados, claro, si estaban flotando en el espacio. Toda la, digamos, como riqueza de color que generaba la transición de unos colores a otros, ¿no? Y como la mezcla de colores, ¿no? En realidad está bueno para que sea tipo un boliche, una discoteca. ¿Cómo le dicen boliche Bueno, en México? sí, una discoteca. Hay momentos, la pieza dura 11 minutos, empieza de una Ah, manera muy lírica, digamos, como muy abstracta, incluso con voces de mujer cantando, ¿no? Al compás de las luces, y acaba de una manera muy tecno, ¿no? Casi como si fuese una instalación en un festival, ¿no? Con un DJ. sí, pues estaría buenísimo eh, que sea tipo una fiesta techno, entonces tenés como... mm, Mm. De hecho, hay estrobos, conseguimos hacer estrobos con los semáforos. Ah, sí. Bueno, sí, sí, fue una cosa muy loca. Hay un vídeo en YouTube donde está la pieza, que la podéis como ver en YouTube. ¿Y todo funcionaba a la vez? ¿O aparecían todos en rojo, amarillo, verde? ¿O había unos que están Iban alterados? mezclándose, si puedes ver. No, todos los semáforos iban apareciendo en algunos momentos, pero casi siempre funcionaban como con el mismo. Todos ¿Estaban todos funcionaban con el verdes o mismo todos código. rojos? Mm. Ahí estás. Ahí estamos con Laia y con Ruggier, los otros dos autores de la obra, la primera vez que la vimos con gente, en realidad, como puedes ver en nuestras caras de satisfacción, ¿no? Y aquí, pues, este es un momento muy bonito, que ahora habrá otra foto, creo, en la siguiente, donde usamos como la mitad de la sala roja y la mitad verde, y se generaba esta cosa de transición de un lugar a otro que era muy alucinante. Está toda amarilla, por ejemplo, ¿no? Pues estas puedes ir pasándolas casi como si fuese una secuencia. Bueno. O tiene como noche de niebla, ¿no? De humedad, de tanto Sí, bueno, esas fotografías de referencia que veíamos al principio, ¿no? Que yo creo que están como muy relacionadas con el resultado final. tipo 5 o 6 de la mañana. ¿Viste que a veces hay una cuestión de la primera mañana, la luz de la mañana y la niebla? Mm. Pues estuvo un fin de semana y la pieza duraba 11 minutos y estaba en bucle. O sea, permanentemente, cuando terminaba, se quedaba una luz verde parpadeando durante un minuto. La gente que se quería quedar se quedaba. La gente, casi todo el mundo se quedaba a verla dos veces. Y aquí hay un link al vídeo, pero supongo que no funciona el link. Loops, 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 loops. Como de terror, tiene cosas de terror. De Psycho. Ah, acá sí, acá está más techno, está más bailable. Muy bien. Bueno, ya terminamos. Y hoy en día, Animal, ¿qué está haciendo? Pues hoy en día estamos terminando una obra la más grande que hemos hecho con nuestros amigos de BUR Studio, que es el mercado gastronómico del Estadio Santiago Bernabéu, un mercado de 3.000 metros cuadrados en el campo del Real Madrid, y que inauguramos dentro de apenas un mes. Creo que el campo de Ah, fútbol lo intervenís. Hemos intervenido en los bajos de la parte de atrás del campo de fútbol, sí. Y hemos hecho un mercado
bien chulo. Yo creo Ah, que pero no es temporal, va a ser permanente. es un mercado permanente con 25 puestos de comida de los sitios más guays de Madrid, que van a montar ahí como su puestito para dar de comer a la Claro, gente que quiera, en realidad. mientras te aburrís cómo juega Real Madrid, te comes algo. Exacto. Mientras te gustaría estar viendo a Messi, te bajas a tomarte un sushi, ¿no? Las oficinas para Forbes España, aquí en Madrid también, un proyecto también muy grande, muy bonito. Estamos haciendo una librería para la fábrica, seguimos haciendo tiendas para la marca de zapatillas Múnich, estamos reformando un par de casas, entre ellas una de Oiza, del gran arquitecto madrileño. Estamos mm, diseñando, a ver qué más que pueda contar. Y te mantendrías siempre en estos mismos programas, viviendas local comercial, o te gustaría irte para otro lado? ¿Qué Pues no has hecho aún? como hemos hablado antes, no le tenemos miedo a nada, ¿no? Esta cosa de la especialización nos parece un poco como que, bueno, no sé, como que no tienes que haber hecho 10 restaurantes para hacer un buen restaurante, ¿sabes? Como, desde luego tendrás más experiencia, por supuesto, pero no sé, ¿Harías cine nos encantan los o retos. harías Cine, cine o escenografías de show? sí, desde luego. Bueno, hicimos una escenografía para teatro en el Circo Price, ¿no? Que con la que ganamos hace unos años el premio FAD. O sea, sí, sí. Además fue un trabajo que hicimos con Marta Pazos, que es una directora escenógrafa española alucinante, y nos sentimos muy bien y es uno de los trabajos más bonitos en los que hemos podido trabajar. O sea que sí, sí, haríamos, desde luego, por supuesto. Escenografía del teatro. Cine lo veo más complicado, ¿no? Porque me parece como ¿Por? casi... Bueno, apenas una ambientación de casas, ahí no estás como más ágil. Sí, quizás, sí. Pero bueno, Te- yo te- creo que el programa no es un problema para no, nosotros. no es para echarlo al escenógrafo de Pedro Almodóvar, ¿no? Pero podría ser un buen escenógrafo de Pedro. Me encantaría. Bueno, vamos, o sea, no me No, una pongo, cocina, vamos, la cocina de mujeres ataques de al un borde de un ataque de ataque nervios. de nervios. Total, bueno, maravilla sería eso. Esa cocina era genial, ese departamento era hermoso. Desde luego, sí. Bueno, todos los escenarios de las pelis de Almodóvar son maravillosos, ¿no? Así que, bueno, ¿conocés Buenos Aires? Conozco Buenos Aires, estuve hace unos años visitando, sí. ¿Y qué tal los Pues semáforos? me encantó Buenos Aires, ¿qué te voy a decir también? Pero me faltó tiempo, la verdad, creo que volvería, desde luego. Visité algunas cosas bien alucinantes, conocí a Clorindo Testa, y ¿Pero le qué, en visité, persona? sí, sí, y le visité en su estudio, ¿Te tocaste el y timbre? bueno, íbamos con una excursión de la universidad y Ah, hicimos una visita a su estudio. muy Estaba muy amable, seguro. mayor, muy, muy mayor, sí, un tipo maravilloso. Y visitamos varias obras suyas, fue un lujo, la verdad. Mira qué bueno. Bueno, él también usa bastantes colores como muy Sí, saturados. sí, me encanta, es un tipo que me encanta. Sí, sí, Bien. Bueno, cuando vuelvas, estoy acá y si y voy a Madrid, te aviso, te toco el timbre. maravilloso. Te recibiremos con los brazos Y vamos abiertos. al estadio de fútbol a comer. Exacto. Así que bueno, Muy muchísimas bien. gracias y hasta la próxima. Gracias, Adrián. Un abrazo Gracias. fuerte. Chao. Chao.